El tema de hoy es bien interesante porque hemos descubierto y hemos analizado además que hay muchas personas que en el trámite de la pensión de invalidez se quedan en el camino por múltiples razones, porque la calificación no les dio, porque no insistieron en el tema jurídico de presentar una demanda para buscar un perito que diera un concepto distinto que podría aumentar esa calificación y conceder la pensión, porque a veces nos confiamos en terceros y la calificación deja ciertas dudas, porque no acudimos a un profesional de la medicina experto en daño corporal que nos dé otro criterio que podamos debatir para aumentar esa calificación. Pero vamos a hablar con un experto de la materia, se trata del doctor Oscar Iván Palacio, ya ustedes lo conocen, viene todos los viernes, sabe mucho de estos temas y me dijo, Juan Carlos, pensión de invalidez, me parece que es un tema importantísimo para tratar hoy. Gracias, doctor Juan Carlos Hurtado Ochoa, distinguidos televidentes. A propósito del último programa que fue sobre invalidez y otros temas colaterales, hemos tenido cientos de llamadas y escritos los que nos muestra la realidad. En Colombia hay una población altísima con discapacidad, una mayormente con invalidez y sin pensión. Muchos dramas, como usted lo dice al inicio del programa, personas que se cansan de reclamar sus legítimos derechos, otros que son olvidados por la sociedad y el Estado, y otros por ignorancia o omisión personal o de sus familias. Vamos a recordar los requisitos elementales de la pensión de invalidez. Primero, repetir que invalidez es toda pérdida mental, corporal, funcional, en la capacidad de trabajo del 50% o más de cualquier persona. Cuando la persona tiene menos de un 50% de su pérdida laboral, se denomina discapacidad, que también le da unos derechos importantes, como la estabilidad laboral reforzada, y tratándose de enfermedades de trabajo o accidentes, les da una indemnización, cosa que no ocurre en las enfermedades comunes. Requisitos para que cuando una persona se le presente una invalidez de origen común o laboral tengan la pensión. De origen laboral, que es por accidente o enfermedad laboral, basta que estén afiliados y estén trabajando y lleven un día de trabajo. Y ojo, el 25% de los accidentes de trabajo y muchas de las enfermedades laborales suceden el primer día de trabajo por falta de entrenamiento. Es cualquier persona joven o de edad se va a trabajar en una carnicería, a una panadería, a un horno, a un taller, a una peluquería y se accidenta y es su primer día de trabajo, tiene derecho a todas las prestaciones sociales y asistenciales. Si origina la muerte, pensión para su familia. Si origina una invalidez, pensión para el trabajador afectado, con una gravedad. Las primeras 24 horas las cubre el empleador. Cuando el empleador vincula a su trabajador a riesgos laborales, hoy viernes hasta mañana a las 9:30 de la mañana, si le sucede un accidente de trabajo, una enfermedad laboral a ese trabajador, la ARL no lo cubra. Pues las grandes compañías o organizadas compañías, sean pequeñas o medianas, no permiten que su trabajador vaya a laborar el primer día, sino que le dan un entrenamiento desde casa. Importante esta cosa porque he visto en mi vida accidentes y enfermedades originadas en el primer día de trabajo. Es que, doctor Oscar Iván, el empleador que vaya a contratar a un personal, si el trabajo va a empezar, como usted lo dice, mañana, esa ARL y esa afiliación debió haberse hecho desde hoy o ayer. Para que esté cubierto. Hombre, para que haya una cobertura, porque tienen a veces, y qué bueno que usted lo dice, usualmente, no, es que la obra es mañana, afilémoslo ya, listo, claro, se accidenta ese mismo día, entonces mismo le dice la ARL, qué pena, hay que esperar 24 horas para la cobertura, luego, como usted no lo afilió y inmediatamente lo envió a trabajar, pues la cobertura ahí se pone en riesgo, y son detalles. Porque una diferencia entre una enfermedad de origen común y una de origen laboral, pago de incapacidades, la misma pensión, el porcentaje. Y no necesita tiempo. No, ahí no necesita 50 semanas cotizadas, ni 1000, ni 2000. Ah, bueno, esa es otra. Estar trabajando. Me accidenteo, me enfermé de enfermedad laboral, paga la ARL o el empleador si no me tenía cubierto. Y hablando de ARL,
estas tienen la obligación, incluso cuando se presenta una enfermedad de origen común, dar un dictamen que favorece al trabajador enfermo para descartar o incluir sus prevalencias laborales si las tuvo. Y a propósito de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, no solo basta con que el trabajador se accidente, muera y su familia quede con la pensión, o se accidente, no se muera porque quede inválido y tenga su pensión. No, hay una grave responsabilidad del empleador y está vigente el Código Sustantivo de Trabajo que lleva 64 años en el gobierno de Laureano Gómez, que es un código que está vivo, el artículo 16, que se llama indemnización por culpa plena del empleador. Culpa patronal, que también se conoce de esa Entonces, manera. ¿qué pasa eso? Si no hace el curso de altura y el curso de descenso, si no tienen los uniformes, No tenía si el no reciben arnés. un entrenamiento, si no hay señalización, es el empleador el responsable, aparte de la pensión, por los daños morales, por los daños materiales, por el lucro cesante, por el daño emergente, por los daños en vía de relación que tienen que cargar con todo. Juan Carlos, una reflexión. Sí. Cuando uno va a tener un trabajador, es la misma y grave responsabilidad, hay veces hasta más grave en lo económico, que tener un hijo. Sí, claro. Porque la carga legal en Colombia es muy compleja. Y por eso es que vemos 400.000 abogados en aumento. Pero Sí. la prevención, como lo decía el médico que nos antecedió, es la vacuna para evitar males mayores y tener unas buenas relaciones en el trabajo y en la vida en general. Doctor Oscar, ya nos saludan en las redes sociales Gloria Posada, Sonia Zuluaga y José Francisco Castro. Villadiego dice pues que tiene 57 años, que tiene una enfermedad bastante compleja, pero que su empleador debe 2 años de cotización y eso es una de las grandes situaciones donde se va a construir el tema de la pensión de invalidez y los periodos no aparecen. A estos 3 televidentes, un grato saludo, decir que si su empleador debe plata por usted, vaya al Ministerio de Trabajo, a la UGGP, a la Procuraduría y formule la queja. Pero sobre todo, mándenle una cartica por internet, no se muevan de su casa para que no tengan perjuicios mayores. Pero manden una cartica, señores Colpensiones, señor Fondo Privado, mi patrón Pedro Pérez o compañía La Roca o como se denomine, no paga mi seguridad social, cóbrele. Porque si usted se accidenta, usted se muere o usted llega a la edad de vejez, es el fondo privado o el fondo público que tiene que pagar. La omisión de pago del empleador es un problema de fondo que no cobra y el empleador que no paga. Nunca un problema de trabajador, pero esté pendiente de su seguridad social. Por acá nos está saludando también por las redes sociales. Ángela Tascón dice, Oscar, saludes desde Aruba. Que nos invita a Ángela, pasear por allá. años sin verte, muchos años, saludos a tu familia Tascón. Sí, Tascón Ángela Tascón. Figueroa. Y también por acá Ricardo Trujillo nos saluda. Es muy usual que la persona pregunte que dónde se hace calificar, si lo hace con la EPS, si lo hace con los riesgos laborales, si lo hace con el fondo de pensión. Ah, pero no estoy afiliado al sistema, con el régimen subsidiado. ¿Con quién? ¿Por dónde debe empezar la persona? Qué bueno, doctor Juan Carlos, que estamos dando en la llaga para decirle a la gente, hoy la ley de seguridad social permite, ¿quiénes pueden calificar? La EPS, el fondo privado, Colpensiones, la entidad territorial que pensiona, puede la IPS, la ARL, todos pueden calificar. Y ojo, si a mí me califica la IPS o la EPS, y le manda a Colpensiones o al fondo privado, califiqué al señor Jesús Pérez y tiene un 50.5% de pérdidas laborales de origen común. Sí. Y el fondo privado o público o la entidad, Fuerzas Armadas, la que sea, maestro, lo que sea, dentro de los 10 días a que recibió esa comunicación de la ARL, de la EPS o de la IPS, y no se pronuncia, esa calificación quedó en firme y ya no pueden chapalear, O sea, no se ni a puede- la Junta Regional ni a la Junta Nacional. Queda ya como cosa juzgada. Como por hablar- cosa juzgada para efectos de pago de la prestación. Y no importa, eso es problema de ellos.
Entonces es muy importante hacerse uno calificar y estar sobre los documentos cuando quien califica le notifique a su fondo privado o público de pensiones. Segundo, hoy vamos a empezar con los requisitos básicos de cotización. ¿Cuántas semanas requiero cotizar para tener derecho a una prestación de pensión de invalidez en caso de que suceda en mí o en un grupo cercano o en mi familia? Primero, si somos víctimas de la violencia en cualquier escenario de Colombia, primero por tutela, en la violencia política, y fuimos inválidos, hoy hacer que la personería vaya y fosiga, vaya a Colpensiones, busque a su abogado, busque a su personero, llámenos, porque perfectamente, si hay testimonios, tiene derecho a una pensión de invalidez, así no haya cotizado nunca. Pero que se acredite que fue víctima del conflicto. Recordamos lo de magistrado que nos corchó con esa, el sí, doctor claro. Ariel. Porque vendrá mucha Salazar gente Ramírez. diciendo, vea, es que yo tengo Sí. una discapacidad, una pérdida de capacidad, pero no tiene relación Sí. con el conflicto armado, entonces No, ahí se conflicto pierde. armado. Tiene que haber ese hilo conductor. Claro, que esté personero, qué grupo fue, cómo Claro. fue, agente del Estado. Y que lo acredite, agentes obviamente, pues. paramilitares, agentes guerrilleros, terrorismo. Segundo, si no está dentro de los anteriores, quienes hayan cotizado generalmente 50 semanas Un añito. en los últimos 3 años a la época de estructuración de la enfermedad común. Tercero, si tienen menos de 26 años, la norma 860 dice de menos de 20 años por extensión constitucional, es joven en Colombia, la persona hasta los 26 años menos un día. Y esas personas necesitan 25 semanas en el último año, por extensión en los últimos 3 años, porque la norma no puede ser restrictiva. Cuarto, si la persona no tiene más de 960 semanas en un fondo privado o tiene más de 1025 semanas, más de 1100 semanas, 1075 semanas en Colpensiones, no necesita 50 semanas en los últimos 3 años, sino 25 semanas en los últimos 3 años, porque ya lleva el 75% de la densidad de pensión de requerida. vejez. Entonces, si lleva 1075 semanas en Colpensiones o en un fondo público, 875 semanas en un fondo privado, necesita 25 semanas cotizadas a la estructuración. Cuarto. Ejemplo sería Pedro Pérez, tiene hoy 875 semanas. Dejó de cotizar. Dejó de cotizar en los Mucho próximos tiempo años porque se quedó sin, volvió por a lo que trabajar, sea. tiene 25 semanas. Pero volvió a trabajar y se presenta la invalidez, entonces nomás acreditaría 6 meses de cotización, que serían 25 listo. semanas. Cuarto, cuando la persona, y eso es una tesis de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Honorable Corte, cuando la persona ha pagado su seguro de seguridad social en Colombia, ¿cuándo es? Cuando haya cotizado 1.300 semanas en Colpensiones a cualquier edad y cuando haya cotizado 1.150 en un fondo privado y no está cotizando, esa persona tiene ya el seguro de vejez si llega a la edad, el seguro de invalidez si le sucede y el seguro de muerte para su familia, la pensión de sobreviviente. Perfecto. Ahí no necesita estar cotizando. Y quinto, para terminar este episodio importante, cuando una persona fue hace 5 años a un médico y le dijo, usted tiene el 50%, pero usted apenas tiene 2 semanas cotizadas, usted no tiene pensión porque se le estructuró hoy, 10 de julio del 2016. Y esa persona quedó tan agobiada que pese a eso siguió cotizando. Y hoy estamos en noviembre del 2020. Entonces va y lo califican de nuevo y ya tiene un 58% y ya tiene 200 semanas. Esas personas de enfermedades crónicas y degenerativas que primero por la fecha de estructuración no le hay derecho a la pensión de invalidez, debe detenerse por la condición más beneficiosa, como lo discutíamos por esta vía mañana, jurisprudencial. el doctor Jaime Álvarez, que es una persona dedicada a esto,
la condición más beneficiosa para las personas de enfermedades degenerativas o crónicas, no se toma la fecha de la calificación de la estructuración, sino la fecha de la última calificación. Son los requisitos básicos. Bueno, de esto vamos a seguir hablando en unos segundos y vamos a responder también inquietudes de las redes sociales, pero vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Bueno, gracias a todas las personas que están pendientes en sus televisores y que también están pendientes a través de las redes sociales, de los equipos, de los computadores, en fin. Por acá nos preguntan, vamos a hacer unas preguntitas acá, doctor Oscar Iván. Sí. Nos pregunta Ladies Benavides. Qué buenos días, una inquietud. Cuando se está en un proceso de trámite de pensión por invalidez, al momento en que lo retiran de la nómina de la empresa a la cual se le prestaba los servicios como trabajador, inmediatamente el fondo de pensión le tiene que pasar la mesada o se puede suspender el pago al afectado por retraso en el proceso. Ahí yo no sé si es que estar en un trámite de pensión de invalidez. Hay una norma. Me parece que el empleador tiene la obligación de procurar el sustento de su trabajador hasta que se defina la calificación y hasta que efectivamente esté pensionado por invalidez. Yo puedo estar esperando una invalidez e incapacitado. ¿Y desde cuándo me pagan la invalidez? No desde el día que me reconocen la invalidez, sino hasta el último día, al día siguiente del último día que me pagaron la incapacidad. Pero si ya no me pagaron incapacidad y me reconocen la invalidez, es desde el día en que me dejaron de pagar la incapacidad. Ojalá esto no pase 2 meses. La ley tiene un término perentorio para el reconocimiento de la pensión de invalidez, que son 2 meses. Y sugerencia tanto en lo público como en lo privado, no terminar contratos hasta que la persona esté en nómina de pensionado. Para no obligarla a una tutela. Me pasó con una colega que me dijo que, no, es que yo renuncié al sector público, pero ella lo hizo voluntariamente, para meter papel en Colpensiones. Lleva 4 meses y ya está desesperada. Yo le dije, es que hubiera esperado mejor a que entre, bueno, hasta que hubiera entrado en nómina y se retira la administración, para no quedar ahí. Y más en un proceso de invalidez que nunca se sabe cómo termina. Bueno, dice también Isa Zapata que yo hago una pregunta. Mi hermana falleció. Vamos a ver, se me vuelven los mensajes. Se falleció y ella era pensionada y le han colocado a mi cuñado muchas trabas por Colpensiones, pero ella estuvo casada con mi cuñado 34 años. Pensión de sobrevivientes. Hay que recordar que hay unos requisitos. 2 meses, acreditar convivencia o si no demandar para que tengan derecho a los intereses de mora. Protesten. ¿Ante quién? Ante la Superintendencia Financiera, ante la Procuraduría Delegada en la Seguridad Social, ante el asesor, el defensor del usuario financiero de Colpensiones o de cada fondo privado. ¿Y sabe qué es lo bueno? Desde su casa, desde su teléfono o desde su computador por internet. Ya se pueden elaborar los derechos de petición. Y eso es muy importante esto, cuando hablemos de sobreviviente y vayan donde su abogado, si no van a médico y los van a calificar, duden. Y por favor, el médico cobra generalmente. Bueno, muy buena la aclaración, doctor Oscar Iván. Esto es un tema difícil. Presentar las demandas, recoger la información, no es nada fácil. Buscar la calificación sí que es difícil. Y lo que usted decía, el componente psiquiátrico, porque es como, digamos... Criterio médico. Criterio médico. Doctor Oscar Iván, muchas gracias. Cotizar, cotizar y cotizar hasta que San Juan agache el dedo. Muchas gracias. Gracias a todos los televidentes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, porque Teleantioquia emociona.